Ya. Entonces, la pregunta número 9, ¿ofrece la Biblia alguna información específica en cuanto a la cercanía de la segunda venida? Aquí lo vamos a buscar. La Biblia no me estaba funcionando en esta Biblia web. Así que como vamos a hacerlo a la antigua, nomás con Biblia Ah, ¿no en le la está mano, funcionando? con la Biblia en la mano. Ya, pues, amén. Porque no me funciona la Biblia aquí en... Está caído el sistema, parece. No, está complicado, hijo. O si puedo encontrar otra, a ver. Esto, a ver. Vamos a ir a Mateo 24. Mateo 24. Sí. Amén. ¿Ya lo tienes? Sí, Ya. lo leo. Bueno, 24, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, perdón, no era pregunta. ¿ya? ¿Eso? Ese era, ¿verdad? Era... Bueno, yo tenía Ah, el no, 24, el 33. 33. 33. Leí el 23, Ah, perdón. ya. Ya, ay, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ujú. Y cuando Es- veis estas cosas, dice, entonces, cuando vamos a ver qué cosa, porque dice unas señales Jesús que van a pasar cuando venga, cuando Él esté a las puertas cerca. Entonces, el Señor ha puesto señales a lo largo del camino desde su ascensión hasta su segunda venida. Y están enumeradas aquí a continuación. Quiero contestar ahora. Y vamos a ir a la destrucción de Jerusalén en Mateo 24, 2. dos. Del 2 al 16 o 2 y 16. El 2 y el 16. Ah, ya. Bueno, en realidad todo el Mateo 24 habla de la venida, o sea, de las señales del fin. Pero Ah, ya. claro, en este caso vamos a leer solo el 2 y el Claro. 16. ¿En Mateo también? Sí, Mateo Sí. 24, 2. Ah, ya. 24:2. ¿Lo lee? ¿Sí? Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es. Está Ah, ya. hablando del templo de Jerusalén aquí Jesús, porque ellos le Así mostraron es, amén. las piedras del templo majestuoso. Y el 16 lo leo yo, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí se estaba refiriendo a justamente la señal que precedía justamente cuando el templo iba a ser destruido, que era como se conoce aquí en el versículo 15, dice, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y esta señal de la abominación desoladora justamente era la señal de que ellos tenían que cuando esto iba a pasar, la abominación desoladora, ellos tenían que salir huyendo de Jerusalén. Y en esta profecía de que el templo iba a ser destruido se cumplió justamente en el año 70 después de Cristo, Bendito o sea sea, el Señor. unos 40, un poco menos de 40 años después de que Jesús ascendió a los cielos, por el general Tito, el general romano Tito, que sitió a la ciudad de Jerusalén y la destruyó hasta sus cimientos. De hecho, aró incluso la tierra, donde estaba construido el templo, lo aró con huellas así, para que no quedara nada de lo que había ahí. Lo que Así, había dicho Jesús, exactamente, porque no quedaría Jesús lo piedra sobre piedra. profetizó. Así es. Entonces, Amén. la segunda profecía, aquí dice que iba a haber una gran persecución o tribulación. Esto está Ujú. en Mateo 24,
21. Sí, aquí sale. ¿Quiere leer alguien? Amén. Que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así Bendito sea es. Dios. Va a haber Amén. una gran tribulación, justamente. Y ese tuvo un cumplimiento en esos tiempos, antes de Ujú. la destrucción de Jerusalén, porque de hecho nosotros tenemos, como ustedes saben, una profeta. No sé si pudieron ver la película que les dejé ahí, de la profeta del tiempo de Miller y la profeta. Y Yo vi la ahí, película. ¿sí la vio? Sí, pues yo la había visto antes que usted me la mostrara. Sí, Es que usted la yo me encontró topé con ahí. esta película antes. Y yo dije, oh, lo que me dijo él. ¿No es que yo le dije que la había visto? Sí, entonces esa profeta, ella siempre conectó esta, porque aquí está hablando, si nosotros leemos, Jesús está hablando de, los discípulos, perdón, le preguntaron, dinos, en esto está en el Mateo 24:3, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción de Jerusalén, que no quedará piedra sobre piedra, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, le hicieron dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Que era la destrucción del templo que Jesús le estaba diciendo, que no quedará piedra sobre piedra, y también ¿cuándo será tu venida y la del fin del siglo? Porque ellos pensaban que estos dos eventos eran simultáneos, o sea, iban a ocurrir en el mismo tiempo, pero no fue así. Pero Jesús, como sabía que esta profecía iba a tener también relación con el tiempo del fin, también las vinculó y las mezcló una con la otra. Entonces, cuando se cumplió la profecía de la destrucción del templo, esto iba a ser solamente un pálido reflejo de lo que iba a ser la destrucción del mundo en nuestros días. Amén. Y esta profecía también se iba a cumplir de la destrucción de Jerusalén. Mateo 24 habla todas las señales que iban a suceder en ese tiempo de manera más pequeña y Ujú. también en nuestros tiempos de manera No, más grande, o sea, en mundial. Dios mío. Entonces, esa profecía de Mateo 24, todo Mateo 24 se iba a cumplir en los tiempos de los apóstoles en pequeña medida y también en nuestros tiempos en gran medida, en manera mundial. Amén. Y como estamos viendo. Entonces, dice que habrá gran tribulación, entonces ese tuvo un cumplimiento, el periodo de tribulación que hablaba del cumplimiento mayor ocurrió durante la Edad Media. Como nosotros también estudiamos la profecía de las 1260 tarde, o sea, los 1260 días, que el cuerno pequeño ejerció ese poder y la iglesia fue perseguida. La iglesia Así es, verdadera de Cristo fue instigado por la iglesia apóstata, que era la iglesia del papado. Entonces, durante todo ese tiempo se cumplió esa persecución que los cristianos iban a ser perseguidos y murieron a causa de su fe. También la otra profecía está en Mateo 24:29, que el sol se oscureció. Amén. En Mateo 24:29. Y léalo, por favor, hermana Rosita. Amén. 24, 29 me dijo. Sí. En, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán movidas. Ujú. Amén. Claro, entonces eso tuvo un cumplimiento. Esto se cumplió en un día, una oscuridad sobrenatural. Ocurrió el 19 de mayo de 1780. Y no fue un eclipse. Aquí escribió Timothy Dawei, que fue un día oscuro fuera de lo común. Se prendieron las velas en muchas casas, pájaros guardaron silencio, las gallinas se fueron a sus perchas en pleno día. Y esto Bendito ocurrió sea. sobre todo en la costa
la costa oeste de Estados Unidos, ocurrió este fenómeno que se conoció como el día oscuro. Y esto, los animales incluso se iban a guardar solos, se iban a guardar en los corrales porque no había luz y no podían verse unos a otros a menos que tuvieran luz artificial. Velas en ese tiempo. Y eso también está En aquí Google. en Google. Dice, uno lo copia, lo pega y dice que nunca habido un día así en la historia de la humanidad. El día oscuro en Nueva Inglaterra se refiere a un evento que sucedió el 19 de mayo de 1900, en donde se observó un inusual oscurecimiento del cielo a pleno mediodía de la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Y sí, eso. Y eso pasó como un cumplimiento de esta profecía. Bendito Pero sea Dios. pero fue un cumplimiento menor también, porque va a ver un cumplimiento mayor justamente antes que venga Jesús. Sí, amén. Entonces, el Señor siempre cumple la profecía, primero de manera como en forma pequeña y después en su cumplimiento mundial, justamente cuando depende del acontecimiento que está a punto de ocurrir. Por ejemplo, el acontecimiento más grande que va a ocurrir es la segunda venida. Entonces, todo va a ser mundial. Claro. Pero cuando fue la persecución de la iglesia, solamente se les presentó a la iglesia, que en ese tiempo estaban viviendo en Estados Unidos. Entonces solamente se vio este fenómeno en Estados Unidos. También ese mismo día, de ese día oscuro, cuando anocheció, la profecía también dice que el sol se convertiría en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Eso está en Joel 2:31. Y nosotros también lo vimos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Amén. Vamos a ir a Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 6, que está hablando de los sellos. Esto no solamente sale en una sola parte de la Biblia, sino en Apocalipsis, sale en Joel y también lo dijo Jesús. Las tres. Así es, amén. Apocalipsis. Apocalipsis 6, versículo 12. Ya. Me voy a abrir el Word, el torpeo que tengo aquí. A ver. Léalo nomás. ¿Lo leemos? Sí, 12 hasta el 17. Ya. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y he aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro, como tela de cilicios, y la luna se movió toda como sangre, y la estrella del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera de la cae su higo cuando es sacudida por un fuerte viento. Amén. Gracias. Ya, eso era la profecía de Apocalipsis. Entonces, también, como vimos, tuvo este día de tinieblas, tuvo su cumplimiento, y ese mismo día, en la noche, salió la luna y se volvió roja como sangre en el día oscuro, el 19 de mayo también de 1780. Y la luna... Es como que Dios lo dice y lo muestra que sí va a ser, y lo hace como para que nosotros nos arrepintamos, nos da un tiempo, pero ya no, De hecho, es harto el tiempo que nos ha dado. sí, de hecho, en ese tiempo ellos pensaron que eran los juicios de Dios. Sí, Y así era, pues, pero después pasó el día y volvieron a su día, pues se lo olvidó. Como no tenían el respaldo de que esto se cumplió por una profecía, simplemente pasó el evento y se olvidaron. Pero por eso el Señor quiere que nosotros estemos siempre apercibidos con su palabra. Así es. Entonces, ese día también está en Google y
también tuvo su cumplimiento, la luna se volvió en sangre. Bendito sea Dios. Y la otra señal fue que las estrellas, ¿Mm? la profecía, como vimos también en Apocalipsis, decía que las estrellas iban a caer como higos, Sí, como cuando sopla el viento, se caen los higos, sí. así se debe cumplir. Y la lluvia de estrellas fugaces ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Oh, El ambiente bendito. estaba tan iluminado que podía leerse un periódico en la calle, en la noche. Un escritor dice, por cerca de 4 horas el cielo parecía estar en llamas. Los hombres pensaban que había llegado el fin del mundo y fue un suceso fascinante y una señal de la segunda venida también. Bendito sea Dios. Entonces aquí también yo tengo esto. En 1833 apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursora de su segundo advenimiento. Jesús había dicho, las estrellas caerían del cielo, y Juan, al recibir esta visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara que en el Apocalipsis las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, que leímos recién en Apocalipsis. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos y el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos y ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en los recuerdos de muchos. Jamás cayó, es que estaba cerca de ese tiempo, esto es una cita de Ellen White, que ella no vivió en ese tiempo, pero conoció a gente que vivió en ese tiempo. Y el este al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silman, fue visto por toda América del Norte, Bendito sea Dios. desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día. De todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Y nunca ha habido un día así, una noche así, en la historia. Entonces ahí se cumplió esa profecía. Y también la profecía entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pero aquí faltó otra señal que no está aquí en el curso, que yo también separé, que es la del terremoto. Sí, Porque también en ese tiempo hubo un terremoto. Este cumplimiento también está en Google, ustedes lo pueden buscar. El cumplimiento de esta profecía del terremoto fue en 1755. Se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado, aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa. Este es el terremoto que fue en Lisboa, en Portugal. Se extendió por la mayor parte de Europa, África, América, y se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción abarcó por lo menos 10, ¿sí? La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel, un país, fue destruida, y corta distancia también de Marruecos. Un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en la abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando una inmensa desolación. Y eso también fue el cumplimiento de el terremoto también que fue anunciado en Apocalipsis, que iba a pasar antes de su segunda venida. Pero como sabemos nosotros también, ese fue un terremoto más pequeño en comparación con el que va a haber antes de su segunda venida. amén. Porque ahora solamente falta el último cumplimiento, la profecía. Entonces, vamos a ir a Mateo 24:30. Mateo 24:30 dice, 24:30 dice, Mateo 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 24:30 dice,
Entonces ahí y cuando estén listas me dicen. Mm. Mateo, Mateo 24, ya. versículo 30. Ujú. Amén. Amén. ¿Quiere leer alguien? Amén. Entonces aparecerá la señal, perdón, del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así es, esa es la última señal. Y este gran acontecimiento está por suceder. ¿Nosotros estamos listos para eso? Yo creo que todavía no. Yo creo que nadie en la Tierra está listo para ese Estoy lista acontecimiento. para él. Sí, A todos nos falta llegar a avanzar en el camino cristiano para sí. llegar a ese día. Entonces vamos a la segunda, a la pregunta número 10. ¿Cómo podemos descubrir que hemos llegado precisamente a los días finales de la historia de esta tierra? ¿Describe la Biblia al mundo y a su población en la última generación? Nosotros sabemos que sí, ¿cierto? Sí. Aquí dice, ciertamente aquí observamos las siguientes señales específicas de los últimos días. Aquí vamos a ver justamente detalladas todas las señales que fueron predichas también. Vamos a ir primero a Santiago 4. De hecho, esta de Santiago yo no la conocía. La vi hace poco nomás, la descubrí aquí. Mm. Santiago 5:4. Oh, todavía no lo encuentro. Santiago está después de Hebreos. Después de Hebreo, Sí, después de Hebreos y antes de la epístola de San Pedro, primera de Pedro. Daniel. No, ahí está en el antiguo, en el nuevo, casi al final, ¿Al cerca del final? Apocalipsis, casi al final, cerca del Apocalipsis. Cerca del Apocalipsis. Ah, ya. Estaba buscando en Daniel, pues en el antiguo. No, porque ando por ahí. Ah, está Santiago y Pedro, dice usted. Sí, está Santiago primero, viene, o Ah, ya sea, encontré. ya, Encontré Santiago. No me costó. Santiago 5, Ya, versículo 4. ya. Amén. ¿Ya lo quiere leer? Eh, amén. He aquí, clama al jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los ídolos del Señor de los ejércitos. Amén. Y el versículo 8 lo leo yo. Dice, Amén. tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Amén, gloria a Dios. Aquí habla justamente de que los ricos como que explotaban a los pobres. Sí, A eso se refiere esta señal del tiempo del fin. Entonces, sí. nosotros vemos eso habitualmente en nuestros días, como Amén, el pues. rico se vuelve más rico y Sí, el y pobre el se pobre vuelve... más pobre. Entonces ahí está su cumplimiento. Se predicen problemas entre el capital y el trabajo para los días finales,
para el cumplimiento, también nosotros leemos el periódico, o sea, vemos el diario y ahí, o las noticias, y lo vemos todos los días. Y dice también, vamos a volver a los evangelios, en Lucas 21, Lucas, ¿sí, Lucas? Lucas 21. Sí, Lucas 21, versículo 9. Ya. Versículo 9. Versículo 9. Ángela. Amén. Y cuando oigáis de guerras y de decisiones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Bendito Así. sea Dios, amén. Aquí dice de cuando oigáis de guerras y también, ¿cómo fue la palabra? Sediciones. Sediciones. Claro, eso es básicamente como protesta, como insurrección social, como todo lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Protestas Exactamente. por ejemplo, el estallido social, Sí, el Son estallido... revelaciones del humano. Perdón, ¿Cómo? como revelaciones del humano. Sí, exactamente. exactamente. Lo que pasó en Colombia hace poco también, lo que está pasando en todo el mundo. Sí, Protesta, aumenta las protestas en todo el mundo. Ya, eso, y las guerras, los estragos de contiendas civiles justamente, afectan a muchos y miles de personas alrededor del mundo. Solo la pronta venida de Jesús pondrá fin al dolor y la destrucción de las guerras. Y la otra señal, vamos a ir a Lucas 21, ahí mismo, versículo 25 al 26. 21, del 25 al 26. Sí. Ahí, por favor, léala. Amén. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en la estrella y en la tierra. Angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Así es. Y justamente después de eso dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces justamente aquí está hablando de el bramido del mar, o sea, como un tsunami. Bramido del mar, que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, que también lo estábamos viendo en la pregunta anterior, y en la tierra angustia de la gente, o sea, a causa del bramido del mar y de las olas, o sea, temiendo lo que les va a pasar por esa confusión del mar y de las olas. Amén. Entonces, esto, aunque parezca extraño, se parece a un editorial de un diario moderno, un cuadro perfecto del mundo de nuestros días, y existe una razón. Estamos viviendo en los días finales del mundo. La Así es. atmósfera tensa que existe en el mundo hoy no debe sorprendernos. Cristo la predijo y debe convencernos de que su segunda venida también está cerca. Amén. Y aquí también Daniel, ¿se acuerdan que vimos también esto? Daniel sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la Sí. ciencia se aumentará. Aquí dice que la ciencia se aumentará con respecto a la tecnología. Claro, eso es un cumplimiento, pero nosotros sabíamos que el conocimiento, o sea, la ciencia, se refería al conocimiento de las profecías. Y en ese Amén. tiempo, esa profecía se cumplió cuando la profecía fue desellada y se empezaron a entender las profecías.
eso se cumplió, entonces esta no está tan bien, pero porque nosotros sabemos que esa de las ciencias aumentará, sabíamos que era el conocimiento de las profecías, que las profecías se iban a desellar en ese tiempo. Bueno, pero el Señor también abarca ese cumplimiento. Sí, pues. En los postreros días también vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Ahí justamente después de Santiago. Después de Santiago viene Primera de Pedro y después Segunda de Pedro. Tres. Espérese que todavía no lo encuentro. Pedro, primera de Pedro, segunda. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Ya lo encontré. Ya. Ya. Segunda de Pedro, ¿cuánto? 3:3. Capítulo Tres. 3, versículo 3. Ya. Dele. Ya Léalo, lo por leo. favor. Sí. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrá burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Sí? Eh, Concupiscencia, o aquí con- también dice en sus propias pasiones. Eso es lo que es ya. concupiscencia. Como La su 4 también. no eso, como su tendencia como al pecado, como su pasión que los Ya. domina. A eso Sí, se pues. refiere. Y estamos viendo hoy en día burladores que andan según sus Sí, propias pasiones, ¿cierto? Se sí. burlan del evangelio. Se burlan de Dios, se burlan de la gente, se burlan Ujú. de las personas que buscan al Señor. Así es. Sí, hay muchas cosas. Ujú. Y también vamos a ir a Segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4. Eso está para antes de Hebreo. Timoteo, ¿Lo encontró? ¿sí? Bueno, Timoteo, ¿cuánto? Segunda de Timoteo, o sea, la ¿Ya? segunda carta de Timoteo, Sí. capítulo 4, versículo 3 al 4. Ya, el 3 y el 4. Ya, lo encontré. Ya. Porque Dice, vendrá, dele nomás. ya, porque vendrá en el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Ujú. y O apartarán, pasiones. sí, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Ujú. ¿Está bien ahí? Entonces, sí, está bien. Entonces, justamente aquí habla de que no soportarán la sana doctrina, o sea, la sana doctrina se refiere a la palabra viva del Señor, sino Así es, que se amén. apartarán de esa palabra y buscarán el oír fábula, o sea, palabras de engaño que se parecen a la palabra de Dios, pero no es porque no viene de la palabra de Dios. Eso también es una profecía del fin del tiempo. Aquí dice también la respuesta, no es difícil encontrar burladores hoy en día que cumplen la profecía de la primera que leímos. Incluso dirigentes religiosos niegan las claras enseñanzas de la Biblia, como la creación, el diluvio, la divinidad de Cristo, la segunda venida de Cristo, muchas otras verdades vitales. También la psiquiatría y las tradiciones de falsos intelectuales han reemplazado a la Biblia en muchos círculos religiosos. Educadores seculares enseñan a los jóvenes a burlarse de estas grandes verdades halladas en la Biblia y a sustituir los hechos claros de la sencilla palabra de Dios, de los hechos claros y sencillos de la palabra de Dios por la evolución y otras falsas enseñanzas. Una encuesta reciente reveló que apenas el 2% de los seminaristas de Norteamérica creen en la segunda venida literal de Cristo. Nosotros vemos hoy en día que, por ejemplo, a los niños
Los están adoctrinando en las escuelas con respecto a la evolución. A ellos les enseñan la evolución, que realmente la evolución es una teoría, solamente no tiene ningún fundamento científico, pero se lo enseñan como si fuera verdad, como si tuviera el respaldo científico y como si fuera, si hubiera sido demostrada esta teoría, pero nunca ha sido demostrada realmente. No, pues. Es También, como cuando, por ejemplo, el otro día mi hijo me preguntó, mamá, nosotros fuimos simios antes de que Dios nos hiciera, ujú, y, y ahí tuve que hablarle de Dios solamente y que el hombre cree que fue así, pero Dios es lo que nosotros creemos. exactamente, po. Y eso es lo que hacen en las escuelas, lo adoctrinan. Y Exactamente. de hecho, si por último, si quisieran enseñarle eso, tendrían que enseñarle todos los aspectos, o sea, ponerle en la mesa al niño todas Las alternativas. todas las alternativas de las teorías o de las creencias que tiene toda la gente. Pero solamente ponen su creencia, la que ellos Sí, quieren poner, y no ponen, por ejemplo, el creacionismo, que también para mí es la verdad. Entonces deberían ponerle en la mesa a los niños todas las opciones para que ellos puedan elegirse con la conducción de sus padres, pero no lo hacen así. Entonces, los posteriores días habrá eso, habrá hombres amadores de sí mismos. Vamos a ir a segunda de Timoteo, ahí mismo donde estábamos, Ujú. segunda de Timoteo 3, Sí. 1 al 5. Ujú. ¿Me dicen cuando estemos? Amén. Ya. Aquí dice, también debes saber que los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, los hombres hoy en día. Amén. Así Ellos es, amén. aparentan ser de una forma, pero en su corazón tienen todas estas características Así es, y así amén. la practican. Entonces, aquí también vemos, no es difícil, eso lo leímos. Los Estados Unidos está haciendo frente a una crisis tremenda. El suicidio está llegando a ser una solución popular de los problemas humanos. Y eso se basa en la evolución, porque si creemos, por ejemplo, en la evolución, nosotros, ¿qué esperanza tenemos para vivir? Si nosotros vamos a vivir unos años y quizás vamos a morir, pero ahí se acabó, no hay nada. Entonces eso no da pie para tener esperanza, ni a veces una persona deprimida se suicida, porque no tiene esperanza en nada de eso. un También, de escape. hecho, la evolución ha creado las guerras. ¿Sabían ustedes? Por Así ejemplo, es, amén. la segunda Guerra Mundial y la primera, Ujú. todo empezó porque los europeos empezaron a ir a África y como creían en la evolución, según esta nueva concepción de la visión humana, empezaron a tomar esclavos a los negros porque los veían como inferiores, como si Así fueran es. un eslabón bajo de la cadena. Entonces empezaron a hacer guerra para obtener ese territorio, extraer sus riquezas y hacer más esclavos. Y por la Ujú. evolución nació la esclavitud. Y Así es. también después de eso, también porque consecuencia de la Primera Guerra Mundial, también salió la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, entonces ellos como que quedaron resentidos y también la Segunda Guerra Mundial tuvo que ver mucho con la ideología racial. Ellos se creían arios,
la raza aria. Y todos los que no eran de la raza aria, ellos querían exterminar de la Tierra, los alemanes. Así Entonces es, eso amén. también tiene que ver con la evolución, porque al creer en la evolución, ellos pensaban eso, po, que habían razas que era una superior a la otra, pero nosotros sabemos que las razas no tienen que ver con superioridad. Entonces, eso. Y sí, eso. Por ejemplo, también en los postreros días vamos a ir también ahí, a mismo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. ¿Mm? Ya, mi amor. Ah, pero eso no es lo mismo que leímos acá. Ya, listo, hermano. Sí, es lo mismo. ¿Lo leímos esto, po? Sí, estaba como repetido. Entonces aquí dice que el mundo está enloqueciendo, yendo en pos de placeres. Solamente un pequeño porcentaje de los habitantes de nuestras grandes ciudades asiste a la iglesia regularmente. Y Sí, de po. hecho las iglesias están quedando vacías cada vez más. Así, Y ahora así con es, la amén. pandemia más todavía. Sin Peor. embargo, miles atestan los lugares de diversiones. Todos quieren ir a los lugares de diversiones para a tomarse un trago, a ir a fiestas. En los Estados Unidos se gastan miles de millones cada año en placeres y apenas una insignificancia se destina a las cosas de Dios. Bendito sea el Señor. Y vamos a ir a Mateo 24:12. Mateo 24:12. Mateo, Sí, Mateo 24. Ahí están siempre, en Mateo 24 están las señales del fin. Mateo. Amén. ¿Quieres leer, Ángela? Sí, amén. Ya. 24:12. Ujú. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así es. En el original, por ejemplo, en el original hebreo, o sea, el griego, perdón, dice otra cosa. Dice en Mateo 24. Es parecido, pero tiene un detalle importante de destacar. Mm, Dice Mateo 24:12. Esta es una Biblia interlineal que está el idioma original de la Biblia. Entonces dice, aquí por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice, mm, aquí en vez de maldad, dice multiplicado la maldad, dice violación de la ley. Dice anomía, la palabra griega. Dice ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad. Pero sabemos que, ¿cuál es la violación de la ley? La violación de la ley de los 10 mandamientos. Así es, amén. Esa se refiere este versículo que escribieron aquí. el incumplimiento. El incumplimiento de la ley enfriará el amor de muchos y eso provocará también la maldad de las personas. Bendito sea Dios. También vamos a ir a 2 de Timoteo. Bueno, eso. Bueno, vamos a ir a 2 de Timoteo 3:13. No es lo mismo, es más adelante. Segunda de Timoteo. Y a donde estábamos delante, 2 de Timoteo. Mm, 3:13. 3, 3:13. ya. ¿Quiere leer? Amén. Mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y haciendo engañados. Amén. Ujú. Ahí también confirma lo que habíamos leído también, que vivirán Así es, de amén. mal en peor. Sí, po. Y vamos también a ir a Ezequiel
7:23. Ezequiel 7:23. En el Antiguo Testamento. Ezequiel. Sí. Ah, mi Jesús. Ezequiel, ¿cuánto? 7:23. 7. $23. Ya. Amén. Ya. Entonces leo, dice 7:23, ¿cierto? Sí. Haz una cadena porque el país está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Y es lo que pasaba en esos tiempos y como se cumplirá de nuevo, porque la Biblia también dice un pasaje, nada nuevo debajo del sol. Los errores humanos siempre se vuelven a repetir. Y Así es, amén. los que pasaron en Jerusalén hace muchos años, hace miles de años, se volverán a repetir hasta incluso nuestros días. Entonces ahí también se cumple eso. Y dice, es demasiado evidente que la señal se ha cumplido. El crimen y la ilegalidad están aumentando de una manera impresionante. La Así es, mayoría de amén. las personas en las grandes ciudades no abren sus puertas en horas de la noche, porque, o no dejan, por ejemplo, sin candado, porque seguro que le entran a robar. Al menos en la ciudad, po. En todos lados, No sé hijo. si allá En todos también, También, lados. también. sí. Ya. La delincuencia ha aumentado un De día y de 100%. noche, Sí, de día y de noche. ¿Sí es verdad eso? ya no hay temor. No hay No hay temor, temor a Dios. no hay temor a Dios. Y No, y a a la la justicia justicia también, po. terrenal tampoco, si ya no hay leyes que se puedan cumplir, es como un chiste Yo prácticamente. creo que si no hubieran leyes, por ejemplo, el castigo que te llevan a la cárcel o te lo sacan a algún parte, yo creo que esto sería el peor caos del mundo. Que ya nadie seguiría las leyes porque no hay temor de que te lleven preso. Claro. Ay, bendito O el sea otro Dios. contraste también sería, ¿cómo sería si todos guardaran la ley de Dios? ¿Qué paraíso Bendito. sería? Viviríamos como en el paraíso. Que Ujú, no exactamente. hubiera corrupción. Y vamos a ir también a Lucas 21:11. Voy a empezar también a usar esta Biblia interlineal para mostrarle algunos detalles interesantes también que habla, Lucas, ¿cuánto? que están como encubiertos. Lucas 21:11. 11. Ah, ya. Bendito sea Dios. Dice la 11. ¿Qué pasó? Lo que dice la 11. Ay, Señor. Las pestilencias, Sí, no dice la 11, el 21:11. ¿ya? San Lucas, ¿Sí? ¿cierto? ¿Sí? Sí, lo Léalo. que dice. Que habrá terremotos, Dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, y habrá terremotos grandes, señales del cielo. Bendito sea Dios. así es, Amén. ¿Qué estamos así es. viviendo ahora? Eso estamos Bendito. viendo, po. Eso justamente estamos viendo. Pero déjenme mostrarle algo más interesante aquí, porque aquí hay algo oculto, que solamente se puede ver en la Biblia eh, interlineal, o sea, el original griego. Dice la palabra movimientos sacudidores, que es lo que se traduce como terremotos. Claro. Aquí dice que es una palabra que dice conmoción, pero es decir, una conmoción del aire, ráfaga, y también una conmoción de la tierra. O sea que nosotros podemos decir que esto se puede traducir como tornados y terremotos. Las dos Sí, cosas. pues, Las sí, dos cosas estamos viendo en nuestros días. así es, amén. Entonces eso es una cosa Bueno, encubierta ahí. que solamente se puede llegar a ver aquí. Y también enfermedades pandémicas aquí dice,
Oh, wow. Guau. Dice aquí plaga, literalmente enfermedad, o figuradamente una peste, una pestilencia. También habrá terror y grandes señales en el cielo. O sea, dice señales, con señales se refiere a algo, y señales dice Del cielo. específicamente ceremonia o algo sobrenatural. O sea, es algo sobrenatural, algo que no estamos nosotros acostumbrados a ver cuando No, se dice señales. Siempre que veamos así es. señales, va a ser algo sobrenatural, algo que no es normal Mm. desde el cielo y será. Y también vamos a ver, yo lo tenía aquí, vamos a... Los eclipses que vinieron después, antes de la pandemia, Ujú. eso también, Señales en los cielos, señales señales en en los los cielos. cielos. Sí, pues, Yo creo que va incluido. sí, pues, todo eso. Ujú. Miren, el Lucas, ahí mismo, 21:9, dice, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis porque es necesario que esto acontezca primero. Dice, guerras y desórdenes. A ver, dice, inestabilidad, es decir, desorden. O sea, ahí Así es. también se conforma, que es como una, como rebeldía, como protestas, que es justamente Exactamente, lo lo que que están estamos pasando. viviendo actualmente ahora. Ujú. Y porque llega a Estamos ser en los últimos primero, tiempos. también acá dice, en el versículo 10, dice, se levantará nación, aquí hay otra parte oculta, dice, Mm. en el normal dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, ¿cierto? Pero Así es, aquí, amén. nación, se le levantaba nación, nación tiene otro significado. El Sí, original dice, se levantará raza, se levantará raza contra raza. O sea, los amén. problemas raciales que nosotros estamos viendo en todo el mundo, Así, eso es lo que se está cumpliendo en esta parte. así es, amén. En Life Matters, esa que salió en Estados Unidos, los Sí, problemas también raciales con los mapuches, todo eso sí, son cumplimiento de eso. amén. Y vamos a ir también a Marcos, Marcos 13. Ahí están las señales, porque los evangelios son sinópticos, o sea que cada uno son como que dicen lo mismo, pero cada uno agrega un detalle que el otro no dice. Claro. Mm. ¿Marcos cuánto? Marcos 13, 13. Marcos 13. versículo 8. Ah, ya. San Marcos, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos, principio de dolores son estos. Bendito sea Dios. Entonces, aquí como vimos que nación es raza contra raza, Sí. y el reino contra reino es lo que reino, po. O sea, países Ujú. contra otros países. Sí. Y movimientos sacudidores, que era eso, como vimos, eran terremotos y también problemas o sea, movimientos en el aire, en los dos lugares. Amén. Y serán hambres también. Y alboroto, eso no dice aquí alboroto, en el original, No. no dice alborotos. Pero nosotros vimos en otra parte que decía alboroto, pues en Lucas. Y vamos a ir a Mateo 24, que es la última. Mateo 24. Hola, tía Bernarda. Sí. Hola, mis niñas, ¿cómo están? ¿Viene usted? Hola, Marita. Mateo 24. Aquí estamos con el favor de Dios. Bien, bien. Qué bueno. Ya. Versículo 7. Ya. Y también dice nación contra nación, o sea, raza contra raza y países contra países. Y serán hambres, y habrán hambres, movimientos sacudidores en diferentes lugares. Después viene el siguiente versículo que dice, Dice,
Y todo esto ¿Cómo será nací yo antes? de dolores. Todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a Hasta ahí nomás. tribulación. Eso es lo que viene después de él, pero dice aquí que todo esto será principio de dolores. Pero Así es, aquí el amén. original de principio de dolores dice dolor, retorcijón, específicamente de parto. O sea, dice de parto. Amén. Jesús lo comparó con un dolor de parto. ¿Cómo son los dolores de Mm. parto? Ustedes deben saberlo mejor que yo. Sí, vos las Sí, mujeres sabemos mucho de no, los dolores de ¿Cómo parto. son los dolores de parto? Terrible. Terrible, ¿cierto? Pero no son terribles al principio. Se No, supone pues, que son van así de peor en peor. de a poquito van Sí, avanzando y cada vez sí, son peor y más fuertes. sí. Amén. Así van a ser estas señales. Así Primero es, van a amén. ser poquito y cada vez va a ir empeorando y Aumentando. empeorando y cada vez van a ser más fuertes. Así es, amén. Así es, se refiere al dolor de parto en este caso, Bendito sea Dios. de las señales del fin. Y eso, en dolor y intensidad. Y vamos a volver también aquí donde quedamos. Y habrá terremotos en diferentes lugares, pestilencias, como también lo vimos. Y la última señal dice, vamos a ir a Mateo 24:14. Mateo 24:14. Sí. Mm. Bendito sea Dios. ¿Quién lo lee? Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así es. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, antes que venga el fin, hay una señal, que será predicado el evangelio a todo el reino, todo el mundo, por testimonio, o sea, que alguien se lo va a contar a otra persona, por el testimonio que nosotros demos a otras personas. Y Amén. entonces va a venir el fin. Nosotros también conocemos que va a haber un movimiento que se va a conocer como el fuerte pregón, que en ese momento se va a derramar el Espíritu Santo otra vez, como en el Pentecostés. Y se conoce como la lluvia tardía también. Y se va a Así es. predicar, y ese va a ser el último momento para predicar el Evangelio del reino. Y para llegar a ese momento nosotros tenemos que ir perfeccionándonos como cristianos también, Así en es, el amén. caminar con Jesús. Lo que Aquí dice, estamos. en lo que estamos exactamente, no, el, esa cosita que yo tengo. el grande y solemne mensaje final de la segunda venida de Cristo se está presentando ahora en más de 900 idiomas, dialectos, y cerca del 95% de la población mundial tiene acceso a este mensaje. Ahora a través de internet lo podemos saber. En la segunda venida de Jesús, cada persona en el mundo será advertida de su pronto regreso. Solo se perderán aquellos que rechacen el mensaje de advertencia. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de llevar este mensaje a las personas que no tienen este mensaje, Así es, para que amén. lo conozcan y también vengan a este reino. Ujú. Y también aquí hay otro mensaje, otra profecía señal, que está en Apocalipsis 16. Vamos a ir a Apocalipsis 16, versículo 14. Ah, Jesús. Pero antes a otro, bueno, pueden marcarlo, si es que ya lo encontraron. Vamos a Ujú. ir a Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo. Sí, porque primero hay que leer este antes de entender el otro. Ya. Primera de Timoteo 4:1. Eres un poquitito.
Timoteo, Sí. ¿cuánto? Capítulo 4, versículo 1. Ya. Ya. Tele. Pero el Espíritu dice, clamaré, No, claramente. claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando al espíritu engañadores y a doctrinas de demonios. Bendito sea Dios. Así es. En el tiempo del final, los que apostatarán, o sea, quiere decir que las personas que están en la fe van a abandonar la fe y van a seguir estas doctrinas de demonios. Bendito sea el Y Señor. vamos a ver en Apocalipsis, ahora sí, Apocalipsis 16, 14. 16, 14. Hoy día no tengo la Biblia, tía Bernarda. Está caído el sistema. No, sí, igual leo, me puse unos lentes que no son míos. No, pero no estoy poniéndola no estoy poniéndola en la pantalla, os digo. Ya, Entonces estamos buscando a la antigua, con la Biblia en la mano. De la- pero lo que estaba leyendo la Rosita, yo también lo estaba leyendo, po. Ah, bueno, ya. Y salía. Ujú. Vamos. Entonces tenía el 14. Lea Apocalipsis 14 entonces. No, pues si ahora no sale aquí, po. Apocalipsis 16, 14. ¿Dónde está? Amén. Y mira, aquí dice, pero es chiquitito. Ay, Ya. ay. Leo, Ya. pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Ujú. Nosotros sabemos que aquí, por lo que dice la Biblia, como vimos también cuando estábamos viendo el original, señales se refiere a cosas sobrenaturales, Sí, o sea, cosas no normales que uno no puede explicar con la ciencia. A eso se refiere porque aquí, como dice claramente, los demonios tienen la capacidad de hacer milagros sobrenaturales. sí. Entonces ellos van a los reyes de toda la tierra y a todas las personas en general. Si van a los reyes que son los líderes, también las otras personas también van a ellas a engañarlas con sus señales mentirosas. Pero Ujú. nosotros, ¿cómo podemos saber que no Eso. podemos ser engañados? Ujú. Solamente con la palabra del Señor. Así Porque es, si no, amén. Gloria a no Dios. está en concordancia, o sea, no dice lo mismo que la palabra de Dios, sino que es una señal sobrenatural, pero no está en conforme a la palabra de Dios, es una señal que viene del enemigo. Esa es la única, por eso es tan importante estudiar la Biblia, porque es nuestra única salvaguardia, o sea, nuestra única confianza que nosotros podemos tener, porque en el tiempo del fin que estamos viviendo, van a ver señales sobrenaturales. Entre más nos Así es. acerquemos a la segunda venida, más señales sobrenaturales van a ver con respecto al enemigo. Sí. Entonces, muchas personas de la actualidad, incluyendo a líderes políticos de las naciones, buscan el consejo de psíquico. Yo me acuerdo que hace poco le había mostrado un video de cómo el presidente de Francia y su séquito hacen reuniones en el bosque al dios Moloch. Tienen su búho, ese búho gigante, y le hacen como si le sacrificaran personas. Y Bendito sea Dios. ese es un líder del mundo que está instaurando todo este sistema globalista que estamos llevándonos al nuevo orden mundial que también que, que va a ser. Entonces, ellos tienen como su Dios al enemigo. Él le rinden culto a ellos. Y esos líderes nos están llevando al abismo. Si seguimos ese sistema,
vamos a llegar a caer con ellos. Entonces, y también en la iglesia también se ha introducido. El espiritismo ha invadido también las iglesias con la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. La Biblia nos dice que los muertos, muertos están. Y lo vamos a ver en la guía de estudio número 10. O sea, en 2 estudios más vamos a ver todo el tema de la muerte. Amén. Entonces, ¿cuán cercana, la pregunta número 11, cuán cercana está la venida del Señor? Eh, Vamos a ir a Mateo 24 también, de nuevo, para saber cuándo está esa venida. ¿Qué tan cerca está? Bien feo los lentes. Vamos, no puedo encontrar los lentes. Mateo 24, 32 al 34. 32, 34. Sí. Amén. ¿Quiere leer? Amén. De la higuera aprende la parábola cuando vaya su rama está en la tierra y brota las ¿De tierra? hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando habéis tomado estas cosas, conoces que estás cerca a la puerta. Está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así es. Amén. Aquí, primeramente, dice, lo compara con Jesús siempre comparaba las cosas con las cosas más simples, como la naturaleza. Y Amén. aquí lo compara con la higuera. Así es, amén. Dice, yo estoy viendo una higuera en un jardín y me doy cuenta porque dice, justamente en este tiempo están saliendo como las hojitas de la higuera y los frutitos así chiquititos. Y dice, cuando salgan las hojas de la higuera, su rama esté tierna, también en otras partes dice flexible, y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Nosotros sabemos que estamos en primavera y el verano está cerca, porque justamente están saliéndole las hojas de la higuera. Amén. Así también lo comparo, así también vosotros cuando veáis estas cosas, o sea, las señales que vimos en la pregunta anterior, todas esas señales, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y les digo, de cierto, os digo, que no pasará esta generación que esté viviendo estos acontecimientos que están pasando ahora, las señales que vimos recién, hasta que todo esto acontezca. Y dice también el 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, yo creo que estamos viviendo en la última generación de la tierra, por lo que dice esta profecía del Señor. Amén. Entonces estamos muy cerca, porque las señales se están cumpliendo por las que vimos. Aquí dice también, la Biblia es muy clara y específica en este punto. Prácticamente todas las señales se han cumplido. No podemos conocer exactamente el día ni la hora, porque el 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Pero lo que sí sabemos es que somos la generación que verá el regreso de Jesús. Amén, ¿cierto? Amén. Dios ha prometido terminar el estado actual de cosas muy pronto y abreviar su obra. También está en Romanos 9:28, que cómo va a abreviar su obra. Cristo regresará a esta tierra a buscar a su pueblo muy pronto. ¿Nosotros estamos listos para eso? Yo creo que todavía no estamos listos, pero tenemos que ir preparándonos para eso. Tenemos que prepararnos cada día pensando en que su venida está cerca en esta generación. Entonces tenemos que prepararnos como si eso estuviera pasando en nuestro día. Entonces no tenemos que decir, ay, hoy día no voy a ir al curso. Tenemos que venir a escuchar la palabra del Señor. Entonces, Esto para mí. no, pero si usted llegó,
Matías, Más para los que no llegaron. sí, Después de un año. ahí sale un reloj con el número 12. ¿A dónde? Ah, sí. Sí, Dice, estamos viviendo en los momentos finales de la historia, dice ahí. es que ¿sabe qué? Porque me quedé así, impresionada, porque yo he tenido un sueño con el número 12, pero yo no sabía por qué. Y Ujú. ahora veo eso, y me acordé al tiro del sueño. Es que Número 12. dice también que la medianoche también se compara con la venida de Jesús. O Sí, sea, cuando se acabe el tiempo, no, más bien el cierre del tiempo de la gracia. Cuando se acabe la gracia, se va a cerrar y va a haber un tiempo de prueba. También lo vamos a estudiar. Y la venida de Jesús va a ser como la mañana gloriosa, cuando Él venga. bendito sea el Señor. Amén, papito. También aquí la pregunta número 12, Satanás está propagando muchas falsedades respecto a la segunda venida de Cristo. Mediante Sí. falsos milagros engañará a millones. ¿Cómo puedo estar seguro de que no seré engañado? Aquí está la pregunta de Ángela. Aquí dice, vamos a ir a Mateo 24, 24. Dice primeramente, aquí nos dice lo que Jesús advirtió. Mateo 24, 24. Mateo 24. Aún a los escogidos. ¿Quieres leer? Amén. 24, 24. porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Bendito sea el Señor. Así es. Y como nosotros Que vimos tenga que... misericordia de nosotros. Ujú. Como nosotros vimos que las señales, nosotros vimos que eran, en el original decía que eran cosas sobrenaturales. O sea que Sí. tendrán estos falsos mesías o falsos cristos y falsos profetas, tendrán la capacidad de hacer falsos milagros. Ujú. Entonces tenemos que estar apercibidos con eso. Y aquí dice, vamos a ir a Isaías 8:20. Dice, aquí yo escribí, que ¿cuál es la norma para no ser engañados? O sea, ¿cómo no podemos ser engañados? Siempre nosotros tenemos que poner Isaías 8:20 Amén. para no ser engañados. Isaías. Isaías 8:20. Isaías 8. Ya. Mi amor, después yo si quiero, yo pongo la tele y yo puedo ir viendo la tele esto. Después si yo quiero poner esto en la tele, se puede. Sí, pues. Pero Aquí no todavía. aquí el profeta Isaías estaba discutiendo con Israel porque Ajá. ellos no seguían, a veces apostataban, pues, entonces no seguían al Dios verdadero. Entonces aquí les dice, aquí en el 19 dice, si os dicen, preguntad a los encantadores, porque eso a veces tenían la costumbre de ir a Israel, pero era una práctica prohibida del Señor. No, ellos no podían ir a encantadores, ni a brujos, ni a astrólogos, ni a alguien que predijera. Entonces preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Primeramente, o sea, dice, ¿no consultaremos nosotros a nuestro Dios primero? Algo así. Claro. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Porque también tenían esa práctica y de ir a los medios y consultar a los muertos. De hecho, el rey Saúl preguntó a una adivina Ujú. y vinieron un muerto, que en realidad no era un muerto, sino un demonio. Y le Es que dijo, aún se practica eso. ¿cómo? Sí. Perdón, aún se ¿Sí? practica eso Sí, pues hoy día también con se los practica medios. eso.
Hay Tipo, medium también. De hecho, yo sí. conocí a un medium haciendo esto, vendiendo la palabra también, llevando la palabra casa por casa. Entonces, sí, pues hoy día, de hecho, se hace mucho más que en ese tiempo. Sí. Pero en ese, Una pregunta, Mati, ¿sí? perdón, una pregunta, ¿cómo has visto medios tú que han ido casa por casa con... No, no, es que yo hago un trabajo que se llama Ya, colportaje, que es ya, básicamente llevar la verdad presente, tanto en los libros de salud como en los libros espirituales, y voy casa por casa vendiendo estos libros. A eso me refiero que ya. voy casa por casa. Y yo conocí, haciendo eso, conocí a una medium, que a ella también, Ah, a ella le vendí libros de salud de espirituales. Poder del ah, convencimiento. ¿Ah? El poder del convencimiento. No, el poder del Señor. No, Y amén, ella, pero y ella en no, A lo ella. mejor, sí, sin no, saber, ella pero sabe que a lo mejor Dios quiso tocar su puerta para que se salvara. sí, de hecho hay ¿Sí? personas, hay medium que saben a quién sirven, que saben que sirven al enemigo, y ellos están en ese camino, y hay medium que no saben. Y ella era uno de esos, porque no sabían, que ella pensaba que ella tenía, que el Padre, que Dios le daba esas visiones, pero ese por lo que don. Y hablábamos. eso usan. Sí, eso usan. Pero ella no lo sabía, pues ella estaba Y Dios engañada mandó también, que pues. tocara su puerta, po, porque ella es para la salvación. Y, le des- Claro. y, Ahora y ella la lo, toma o lo deja. y los espíritus le hablaban cosas que de verdad pasaban, pues, o sea, cosas, predicciones reales, ¿Sí? pero sabemos que el enemigo está en todas partes y puede predecir cosas y ver cosas en otras personas y írsela a decir a ella. Sí, po. Entonces, Pero que pero no era de verdad, pues. hecho, de hecho no fue el innombrable que también quiso engañar a nuestro Jesús antes de que lo crucificaran, antes que lo vinieran a buscar cuando lo vendieron a él. No se le presentó el malulo. La tentación del desierto. Sí, po. Claro, en los olivos. Ah, bueno, sí, también lo tentó ahí en ese momento, cuando Entonces, estaba en su angustia. claro, porque él estaba como que sentía miedo y él vino a aprovecharse para a ver si le cambiaba para que él no hiciera el sacrificio por nosotros. Sí, Y yo le sí. decía que le entregaba todo, 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 un mundo, todo, todo, todo. Y lo Ujú. que él no sabía que todo lo que él estaba ofreciendo era de él, po. Ujú. Él puso, en vez él se negó a sí mismo, y en su visión, él vio todos los redimidos que iba a salvar si él hacía ese sacrificio. Ese era su norte, su fuerza que le daba, que iba a tener todos esos redimidos con él. Sí, po. Entonces, así él venció esa tentación de Satanás. Pero nosotros estábamos viendo aquí, Isaías, la única norma, porque como vimos en Isaías 8:19, como estaba leyendo, dice: consultará a los muertos por los vivos, o sea, consultaremos a los muertos por las personas de que están vivas en esta tierra. Dice: a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Porque según la ley de Moisés, ellos tenían prohibido hacer esas prácticas, no Sí, po. podían hacer esas prácticas. Y cuando se refiere a la ley, dice la ley, siempre cuando dice la ley, de hecho Jesús también dijo la ley y los profetas, dice la ley se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, esa era la ley para ellos. El Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Esos 5 libros estaba toda la ley de las ceremonias, de la ley de los 10 mandamientos, de las leyes de salud, la ley ceremoniales también. Todo eso estaba en la ley. Y al testimonio se refiere al testimonio de los profetas. El Mm. testimonio de los profetas. O sea, todos los profetas que habían estado antes de Isaías, ese era su testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio hoy en día? Por ejemplo, les pregunto. La palabra de nuestro Jesús, de nuestro La el palabra, testimonio.
La Biblia, po, la Biblia es nuestro La testimonio, Biblia. porque Esta es la la palabra Biblia, de nosotros. sí, porque Este es el la, testimonio de nosotros. este es nuestro testimonio, porque la Biblia está llena de profetas. Esta Sí, es po. y Amén. todo lo que vaya en contra de este testimonio no es como, No es de Dios. no es de Dios, exactamente. No es de Dios. Sí, pues la Biblia es sagrada, por la Biblia es como, es tu escudo. Ujú. Incluso yo sabía que, por ejemplo, bueno, yo lo he hecho cuando he sentido cosas, por ejemplo, donde la Berni he sentido cosas, y yo lo primero que tomo la Biblia y empezaba a orar el Salmo 91 y el 23 parece que era, Ujú. pero siempre con la Biblia ahí, porque es tu escudo, Ujú. es tu defensa. Y aquí dice que ese es el testimonio de Jesús o el testimonio de los profetas. En Apocalipsis dice el testimonio de Jesús, dice los que guardan, le está hablando de los santos, los que guardan la ley de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es el mismo testimonio que decía aquí en Isaías, Así es, la amén. ley y el testimonio. O sea, tiene para que el profeta o el maestro o lo que sea que nos diga algo, o el milagro o lo que sea, tiene que primero cumplir la ley de los 10 mandamientos, y que sea el testimonio, ya sabido, el testimonio de la Biblia, para saber si es verdadero o no este profeta o maestro, lo que sea. Esa es la norma que nos dejó el Señor. Y esta norma se repite en varias partes. Está en Isaías, está en Apocalipsis, como les dije, está el testimonio de Jesús, sí, y en otra parte más que no me recuerdo en este momento. Pero sí, está en otra parte más, no me acuerdo. Ya. Entonces, eso. Y la otra, aquí dice, eso ya lo leímos en Apocalipsis 16, Sí, que leímos. Mateo. Entonces, ¿quién? Si nosotros conocimos esa norma, y entonces, ¿quién les da el poder a estos falsos maestros, falsos mesías o quien quiera que sea para hacer estas señales? El malulo, El Malulu, ¿cierto? Así Quien, es, amén. el que hace las señales falsas es básicamente, según como leímos en Apocalipsis 16:14 anteriormente, que son espíritus de demonios que Demonios. hacen señales, que hacen milagros, que hacen cosas sobrenaturales. Sí, Entonces ahí tenemos la respuesta. Satanás, aquí está la respuesta también, Satanás ha inventado muchas falsas enseñanzas acerca de la segunda venida y está engañando a millones para que crean que Cristo ya ha venido y que vendrá de alguna manera que no sea predicha por la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan cómo va a ser la segunda venida de Cristo? cuando toque la trompeta, la sexta, la Ujú. séptima trompeta, algo así, Pero ¿cómo va a ser este evento? Va a ser un evento, ¿cómo? un Mundial. terremoto. Mundial, ¿cierto? Un evento mundial, global, y va a ser, sí, la Biblia dice que van a pasar los cielos con gran estruendo. Sí, Los cielos van a ser enrollados como una cortina, van a ser los astros conmovidos de sus lugares. Toda isla y todo monte huirán, dice también la Biblia. Entonces no será un secreto, va a ser visible y va a ser, nadie se lo va a perder, o sea, nadie te lo va a poder contar. Cristo también dijo, también en Mateo 24 dice, si les dicen que viene un falso Cristo, no creáis. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros podemos saber? Porque sabemos que la segunda venida va a ser algo que no te vaya a poder perder. Así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, o sea que lo van a ver todos, así amén. será la segunda venida de Cristo. Entonces, es un acontecimiento que no te van a poder contar. Tú lo vas a vivir porque va a ser un evento con gran ruido, con gran estruendo. Entonces, nadie y te lo va a porque poder. estudiamos la Biblia y ¿Cómo? sabemos que va a venir, porque estudiamos la Biblia y se sabe que va a venir porque se supone que en la Biblia sale que ya estamos en los últimos tiempos, entonces nadie puede decir, no, es un falso Dios, no va a ser él, Ujú. porque Justamente, sabemos, justamente como vimos anteriormente que las señales ya se cumplieron. Entonces,
Dice, el Señor expone los planes. Me voy a subir un poco esto. El Señor expone los planes y las falsedades de Satanás. Entonces termina diciendo, yo os lo he dicho antes, dice en Mateo 24-25, para que cuando pase, creáis. O sea, Él nos lo dice antes de que pase, para que cuando pase, creamos. Para eso son las profecías también. Cristo no aparecerá en el desierto ni vendrá en cámaras de sesiones espiritistas. Eso no puede ser. Cristo no va a aparecer nunca en una forma secreta o en una forma a un grupo selecto. No, Cristo va a aparecer a todos. Y no tenemos razón, todo lo vamos a ver. Todo ojo lo verá, dice Apocalipsis. Para ser engañados, ni aprendamos que el libro de Dios dice acerca de la segunda venida de Cristo. La piedra de toque es esta. ¿Qué enseña la Biblia al respecto? O sea, nuestra única salvaguardia, nuestro único refugio para saber si es verdad o mentira, decir, ¿qué enseña la Biblia acerca de esto al respecto? Si es en contra de la Biblia, no es de Dios. Las personas que conocen lo que la Biblia con respecto a la segunda venida no serán engañadas por Satanás. Esa también es una promesa del Señor. Así que nosotros tenemos que saber lo que dice la palabra del Señor. Amén. Por eso es tan importante estudiarla y saber lo que está escrito. Y él, pregunta 13, ¿cómo podré yo estar listo cuando Jesús regrese? Vamos a ir a Juan, capítulo 6, versículo 37. Juan. Juan 6, 37. Juan, solo no, ¿cierto? ¿Qué? O San Juan. Es que ¿San Juan? sí, Juan y San Juan es lo mismo. Cuando diga primera de Juan es que es la carta por la que está más cerca de Apocalipsis. Ya. Juan 6. Por aquí. 37. Amén. ¿Ya? ¿Quiere leer? Sí. Amén. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Así es. Aquí dice que todo lo que el Padre me da, o sea, se lo da al Señor Jesús, Amén. vendrá a mí, vamos a ir a Él, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Nosotros Así no, es. Amén. Él nunca, nosotros podemos hacer lo peor, y si nosotros vamos a Él, Él nos va a recibir, no importa Así lo es. que hayamos hecho. Y también vamos a ir a Juan, San Juan, capítulo 1, versículo 12. Y mire, y el 6:37 en Juan, mira, también dice algo así como lo que está hablando tú. A todos los que le recibieron, dice, ay, que se me alejan las letras. Pero si es el que leímos recién, po. No por el Ese. pedacito, sí, pero el que está pasado, Aquí. ese. Ujú. Es que aquí sale el versículo, sale lo mismo, Sí. pero sale como el resumen, como que lo Sí, que pero quiere yo digo mostrar. donde dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ay, viste que se me alejan, potestad de ser ellos, hijos de Dios. Así es, eso es lo que vamos a leer ahora. En Juan 1, Ujú. versículo 12. 12. Como ahí leyó, dice 1:12. Y todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Exactamente. Bendito sea el Amén. Señor. Amén. Pero ahí está, po, sí, po. Y en el versículo 11 decía, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, que eran los Bien. judíos. Sí, pues. Entonces nosotros tenemos que siempre recibirlo y Así seremos es, amén. llamados
hijos de Dios. Y nosotros también Así es. guardar su palabra, que eso también. Y aquí vamos a ir a Hebreos 8:10. Matías, una consultita antes ¿Sí? de los judíos. Nosotros, a él le decían rey de los judíos. Nosotros venimos siendo, ¿cuánto se llama? ¿Por qué a él le decían rey de los judíos si él era nosotros El, somos? el Pilato le ¿Eh? puso porque ellos le decían, en el momento que Jesús iba a ser crucificado, le Ah, dijo, fue a juzgarlo y le dijo Jesús, Pilato le preguntó a Jesús y le dijo, ¿eres tu rey? Y él le dijo, si mi rey no fuera de este mundo, los que están conmigo pelearían por mí, claro. pero como no es mi reino de este mundo, no pelearon por él. Entonces, él le puso como aquí arriba, en un letrero, le puso rey de los judíos. Y los judíos le reclamaron a Pilato para que les Tipo, quitara ese título porque ellos no querían que les dijera rey de los judíos. Pero sí, pues él era el rey de los judíos en realidad, pues, porque era su Mesías Y, prometido. y sí, po. gracias a eso nosotros pudimos ser salvos, que Ujú, así es, ellos lo rechazaron y nosotros lo recibimos. así es, pues. Eh, ¿Sí? yo lo veo como que él no se hizo rey ahí. Él era siempre fue rey. No Es como que que el hombre se hizo rey ahí porque el padre, la madre, y todo. Él así siempre es. fue el rey. Sí, pues sí, Fue él siempre ha el sido superior de todo. el rey del cielo, de los cielos y Exactamente. de la tierra. De hecho, antes de que Amén. Cristo se encarnara, ya era rey, pues era Sí, po, el Padre le había dado el reinato a él, sí, po. pero él Po. vino, dejó todo eso, dejó toda su realeza, cubrió su gloria de humanidad y vino a esta tierra a morir por nosotros. Así es, amén. Para Amén, darnos ¿cierto? salvación a nosotros por nuestros pecados. Así es. Ya, pues, entonces, ¿encontraron? Hebreos Amén. 8:10. Ya. Aquí también habla en Hebreos, habla de lo que muchos dicen del pacto, del nuevo pacto. Pero Sí, aquí dice el nuevo pacto, po. Pero el sí. pacto, ¿qué dice el nuevo pacto? ¿Alguien quiere leer? Mira, Dice en Hebreos 8:10. Amén. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Así es. Es que muchos dicen, yo soy cristiano del nuevo pacto, no del Antiguo Testamento. Pero porque nosotros, por ejemplo, eso nos lo dicen mucho a nosotros que sí, guardamos la ley de Dios, los 10 mandamientos, todos. Entonces nos dicen, nosotros somos cristianos del nuevo pacto, pero aquí dice el nuevo pacto, haré sí, con la casa de Israel después de aquellos días, pondré mis leyes, o sea, la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero ahora ya no escrito en piedra, sino que en sus sobre mentes, mi en corazón. nuestra Corazones. mente, por eso también el sello de Dios va en la frente, y Sí. en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Entonces, Sí. ese es el nuevo pacto, que la ley ya no va a estar escrita en piedra, sino la vamos a hacer, la vamos a cumplir por amor, por eso está en nuestros corazones. Amén. Y la última de esta pregunta, en 1 Corintios 15:57. 1 Corintios 15:57. Corintio. ¿Sí? Primera de Corintio. 1 Corintios 15, 55. Amén. Sí, 57.
15:57. Amén. ¿Ya? Ujú. Ángela, ¿quieres leer? Amén. 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la forma de estar listo. Que Bendito el sea Señor Dios. Jesús nos da la victoria cada día para cada problema o dificultad que nosotros podamos tener en esta vida. Y también para avanzar en la vida cristiana. Porque el Amén. Señor nos lleva cada día a avanzar cada día más en nuestra experiencia cristiana. También dice una canción que Él nos lleva más alto, cada día más alto. O sea, Amén. Amén. no solamente en el entender su palabra, sino en hacer y obedecer esa palabra. Si antes, por ejemplo, no podíamos, después Él nos va facultando para hacer, nos va como dando la fuerza o lo que nos falta para hacer eso que antes no podíamos hacer. Sí, es, amén. Entonces, Jesús aquí dice, he aquí yo estoy a la puerta. Esta puerta representa, eso está en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y él conmigo. Y esta puerta representa la mente y el corazón del ser humano. Así Él es, amén. quiere habitar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces mi conciencia, Jesús dice que lo deje entrar en mi corazón. Así es, amén. Si yo le entrego mi vida sin reservas, Él borrará todos los pecados de mi pasado Así y me es, dará amén. el poder de vivir una vida piadosa, o sea, una vida consagrada a Él. Como un regalo gratuito, Él me otorga su propio carácter justo, de manera que pueda estar de pie, sin miedo, en la presencia de un Dios santo, disfrutando de una vida que ha sido cambiada por Jesús. Porque, por ejemplo, cuando Jesús venga, toda aquella persona que tenga algún pecado va a ser consumida, porque Dios es fuego consumidor. Así es, amén. Entonces, si nosotros llegamos a ese punto, tenemos que poder quitarnos todos nuestros pecados y avanzar en la vida cristiana, en el carácter, perfeccionar el carácter, y así podemos estar sin miedo delante de ese Dios santo. Entonces, hacer su voluntad se torna un placer cuando nosotros lo amamos realmente. Es sencillo que muchos dudan que sea real, pero realmente lo es, porque nosotros no hemos convertido al Señor. Mi parte consiste sencillamente en entregar mi vida a Cristo y permitirle que en mí su obra consiste en cambiar mi vida y prepararme para su segunda venida, y este es un don gratuito. Yo solo necesito aceptarlo cada día. Amén. Amén. Entonces, la pregunta número 14, la última, acerca de qué gran peligro nos advierte solemnemente Jesús. Vamos a ir a Mateo 24. Veinticuatro, 44. Sí. ¿Alguien quiere leer? Amén. Ya. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Así es. Amén. Entonces aquí nos dice también en Lucas 21:34, vamos, a Lucas 21:34.
Lucas 21. 24. Mm, Ay, Jesús. 34. Ya. 34. Sí. Amén. Mm. ¿Lo lee, hermana? Am- Amén. Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Amén. Ujú. Entonces aquí nos dice que justamente no nos, como que no nos carguemos de glotonería y de los afanes de este mundo, porque este mundo al fin y al cabo va a pasar, pero nosotros tenemos que poner nuestra esperanza justamente en el reino venidero. Así es, amén. Y también aquí la continuación de ese, el 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Bendito. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces nosotros siempre tenemos que estar velando en todo nuestro caminar con Jesús para que seamos tenidos por dignos y que ese día no venga como un lazo y no cargarnos con los afanes del mundo, del mundo. Sí, po. Porque Amén. ellos realmente no tienen la misma esperanza que nosotros. No. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso mismo. Amén. Entonces, Mateo 24, el último. Mateo 24. Mateo 24, 37. Mateo No se les va a olvidar nunca Mateo 24. Amén. Que fuimos hoy día. Hoy día hemos estado harto con Mateo. Mateo. Todos Mateo. Mateo 24, 37. Amén. ¿Lo leo yo o no? Bueno, Sí, amén. Amén. Se me pierde. Ya, pero está el 24 y 30 y... O sea, el 21 y 34, ¿cierto? Mateo 24, versículo 37. Versículo 30. Pero ese no es que dice como en los días de Noé Sí, ese. será la venida del Hijo del Hombre. Sí, Amén. ese es. Entonces aquí dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué hacían en los días de Noé? Dice, pues en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día que no entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así Y nadie será le también creyó. la venida del Hijo del Hombre. Y Entonces, nadie le creyó tampoco. nadie lo entendió, porque, por ejemplo, en los días de Noé, la gente estaba construyendo sus casas, haciendo planes para el futuro. Es que esto que dice comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, comer y beber y casarse y darse en casamiento no está mal. Pero No, lo que está mal, lo que se refiere aquí, es que ellos estaban haciendo planes para el futuro, teniendo como su confianza en que este mundo iba a durar para siempre, haciendo planes, no teniendo en cuenta a Dios, seguían su vida, y es lo que hoy en día está haciendo por ejemplo, incluso Chile. Chile está siguiendo sus planes, está avanzando en su programa, en su vida. De hecho, hace poco sacaron el aborto y eso Sí, es una violación directa contra la ley de Dios sí. que dice no matarás. Entonces, ellos siguen sus planes, siguen como si nada pasara y siguiendo haciendo planes para esta vida, que esta vida va a Y pasar. pasando a llevar los mandamientos del Señor. Sí, po. y que tampoco creen en el Señor, tampoco creen, po. Ese es el Pero problema, po. Ese es el problema. Porque a Noé tampoco se le creyó, po. Cuando Así se es. volvió
se burlaban de él porque estaba en un cerro haciendo la barca. Por No le eso, creían. por eso burlaban de él. justamente ponen en comparación con los días de Noé, porque todo Así es. el mundo en ese tiempo se perdió. Y Sí, pues. cuando el arca se cerró, porque el arca la cerró Dios, Sí. Noé no la podía cerrar porque era muy pesada. No, porque fue el Y Señor Dios con los la ángeles. cerró, exactamente con los ángeles. Dios la Sí. cerró, y en el momento que la cerró, Noé La selló. quedó 7 días. 7 días el arca quedó ahí y no pasó Y nada. selló. Y ellos Y se la selló las seguían, puertas. sí, pero la puerta estaba cerrada, ellos no podían entrar. No. Pero ellos seguían su vida y se burlaban más todavía porque, mira, está cerrado y no vino el diluvio. Pero por 7 días la fe de Noé fue probada. Y ellos no sabían durante 7 días que ya estaban perdidos y no había esperanza para ellos. Pero No. solamente cuando llegó el diluvio, ellos entendieron que estaban perdidos. Y Así así es. también será el tiempo del fin. Él En un mandó- momento, De ahora. espera, un momento, en el momento del fin se va a cerrar la puerta de la gracia, o sea, Jesús Sí. va a dejar de interceder por nosotros en el santuario celestial, se va a cerrar la puerta y Ujú. las personas que no hayan purificado sus vidas estarán perdidas, pero ellos no lo sabrán hasta Sí. que el tiempo que Jesús venga de nuevo, ahí solamente van a saber que están perdidos. Entonces, nosotros también tenemos que estar velando y orando para que ese día no llegue a nosotros como un lazo y nos Y agarra como exactamente, nos aquellas, agarra sin preparación. Y aquí como aquellas novias prudentes. exactamente, las novias. Las novias prudentes. Ujú, Las sensatas y las prudentes. ujú, exactamente. Entonces existe el gran peligro de dedicarse tanto a los afanes de la vida que estar Ujú. demasiado dominado por los placeres pecaminosos. La Bendito. cercanía de la venida del Señor pudiera pasar desapercibida como sucedió en el diluvio en los días de Noé. Podemos ser sorprendidos y no preparados. Pudiera ser que no nos perdamos. Esta será una experiencia que esta será la experiencia de millones que se perderán en ese tiempo. ¿Cómo está la vida? Jesús regresará pronto, en nuestros propios días. Nosotros estábamos preparados, como habíamos dicho, no estamos preparados, pero No, cada día vamos a tener que empezar esa preparación. Si es que hay algo que no estamos haciendo, pues empecemos a hacerla porque el día está cerca. Entonces yo también le hago una invitación a ustedes para que puedan preparar y ustedes quieren ser parte de esa vida eterna. Amén. Amén, ¿cierto? Amén. Entonces yo también los invito para que puedan asistir a la iglesia adventista el sábado. No, en serio. Pero ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿El lunes? ¿Cómo? Acuérdese que los cambiamos. Sí, po. Pero el ¿Para sábado, cuándo? po. ¿El martes? El ¿Ah? martes. El martes, martes. es la lección, la próxima lección. Va a ser No de el domingo, Bernardita, el martes. Sí, la cambiamos porque ahora no puedo ir los domingos. Pero también yo les invito a que puedan ir a la iglesia el día sábado como corresponde, como es el día del Señor realmente. Y ¿A qué hora es? a las 9:30. ¿A ¿De la dónde? noche o de la mañana? De la tarde. De la mañana, pues. ¿De la mañana? El sábado de la mañana. Sí, pues. Ah, ya, pues. Sí, pues. ¿A dónde? A las 9:30. En la iglesia adventista. Está bien, Yo le mandé la dirección. Voy a estar con el pastor que estaba hablando para ver si la iglesia la abrieron en San Vicente o no. Entonces Ya, estoy po. viendo, voy a confirmarles cuando me respondan, para ver Ya, si po. la abrieron o no, entonces para que ustedes vayan. Ya, po. Pero lo más probable es que ya la abrieron, porque aquí ya incluso ya la abrieron. Entonces ya, se están pero abriendo en pregunto. todas partes. Ah, ¿viene tu hijo para acá? No, no puedo. Ah, Pero igual, pues pueden ir juntos, pues si ustedes se van a encontrar allá en la iglesia. pero Los adventistas son súper acogedores. O sea, si yo siempre Están que en veo el líder, yo cerca siempre del líder. ¿Ah? Están Yo cerca siempre, del líder. de Jesús, yo siempre La quiero, iglesia. sí,
Ahí, Está cerca de la iglesia. yo siempre que he ido a una iglesia adventista, la persona, cuando uno es nuevo, la persona llega, hola, ¿cómo estás? Y te abrazan incluso, te reciben, te acompañan. Bueno, no sé si ahora abrazarán por la pandemia, pero yo creo que los van a coger súper bien. Entonces, los invito también para que puedan ir. Iba igual a la iglesia, antes que pasara esto, íbamos a la iglesia y todo, pero sabes que, Mati, a ti también ahora como salió esto de la pandemia, lo que ya van a empezar, o sea, no ha salido todavía, pero van a empezar ya no tienes que pedir permiso ni nada, No, también, de hecho no es necesario lo de la vacuna, ¿no? no, No es y tan de repente podría echar tu bloque para que hiciera ahí una clase, ¿ah? una clase, ¿y esto qué estamos haciendo? No, pero para ahí mismo, para informar del libro, porque yo creo que no todos saben, po. Ya, sí, esa cuando es que hace poco nos estaban permitiendo hacer viajes interregionales sin vacuna, porque yo como no estoy vacunado, entonces no podía salir, pero ahora parece que se está pudiendo. Entonces quizá Pero ¿por qué no si te vacunaste? alguien, porque es un tema más largo, pero tiene que ver No, con la confianza en Dios y también por las normas de salud que Él dejó, que nosotros no necesitamos ni un remedio. Si nosotros hacemos lo que Él dice, según una promesa que Él dejó, si guardas todos los preceptos que te he dado, ninguna de las enfermedades que le llegaron a los egipcios te llegarán a ti. tipo, Y y los egipcios corresponde al mundo, porque cuando Israel salió del mundo para ser un pueblo santo, para la Canaán celestial, se separó del mundo, se alejó del mundo, y eso representa Egipto. O sea, ninguna enfermedad del mundo te llegará a ti. Amén. Si guardas sus preceptos, claro, hay que guardar los preceptos. No es solamente fe, sino fe y obras. Tienen que ir juntas. Fe y obras. Amén. Van de la manito. Sí. Entonces, los invito a la iglesia el sábado porque ustedes saben que no dejé de grabar.